Vamos a intentar hacer fluida la presentación. Podemos ver que en ocasiones la lluvia puede causar bastantes estragos y tomarlo con humor, pero tenemos situaciones en las que la lluvia puede causar pérdidas de materiales, pérdidas de vidas. Tenemos que saber definir cuánta agua es la que va a llegar a nuestro predio. En este caso podemos distinguir entre un macrodrenaje y un microdrenaje. Si este es nuestro predio, tenemos que definir una cuenca aguas arriba que puede llegar a aportar escurrimientos a nuestro propio terreno. También debemos de conocer si hay escurrimientos que pasen cerca o por el terreno que estamos considerando. Entonces, haciendo un recordatorio de la composición del sistema de abastecimiento de agua potable, aquí tenemos los elementos de la trayectoria del agua desde la captación, conducción, regularización, alimentación y distribución. También tenemos el sistema de alcantarillado de aguas negras, la red de tuberías, el emisor, la planta de tratamiento y el sitio de vertido. También tenemos la tubería de drenaje pluvial. En este caso sigue unas reglas parecidas a las de las aguas negras, y la selección de diámetros y la ubicación de alcantarillas y pozos de visita es bajo el criterio de mayor economía. Si aquí tenemos la traza urbana, la traza de calles, se van a colocar alcantarillas a una distancia definida por cada proyecto. Normalmente las alcantarillas tienen una distancia de no más de 500 metros. Luego viene la tubería pluvial. Esas alcantarillas van a captar el agua de lluvia y van a conducirlas por esos tubos, la tubería pluvial. Esos tubos se conectan a un emisor y a un sitio de vertido. La tubería de agua pluvial no pasa por un tratamiento de aguas residuales. Tenemos la fórmula de proyecto. Esta fórmula es única para cada proyecto. Depende del coeficiente de escurrimiento. Entonces tenemos diferentes métodos para el cálculo de la fórmula de proyecto. El método racional, Burkle-Ziegler, McMath. Nosotros nos vamos a basar en el método de Burkle-Ziegler. En la fórmula de Burkle-Ziegler tenemos que el caudal Q es igual a la coeficiente K por el área a la 3/4. El coeficiente K se compone de 0.0022 por el coeficiente de escorrentía, por la intensidad de lluvia, por la pendiente media del predio. A continuación vamos a escribir cada uno de estos elementos. La pendiente media. Tenemos que ubicar el punto de menor altitud de nuestro predio. En ocasiones el punto de menor altitud no está en alguno de los vértices. Hay que ubicarlo porque vamos a utilizar las pendientes naturales del terreno para sacar el agua de lluvia. En ocasiones podemos tener contrapendientes. Tenemos que identificar los vértices de nuestro predio. Las líneas que acaban de aparecer son las líneas que unen
del punto más bajo a cada vértice. Son las líneas que nos van a ayudar a calcular la pendiente. Ocupamos conocer la pendiente de la línea de cada vértice al punto más bajo, y nuestra pendiente media será el promedio de esas líneas auxiliares. También tenemos que conocer el uso del área. Tenemos que son áreas de vialidades, áreas vendibles y áreas de donación. Vamos a conocer que el área aprovechable es igual al área vendible más área de donación, y área de vialidades es igual a área total menos área aprovechable. Estos datos los tenemos del cuadro de áreas. En esta ocasión se presenta un ejemplo. Si el área total del predio es 186.425.36 metros cuadrados, eso es el 100%. Tenemos que calcular cuánto es el área vendible, son las manzanas en azul, cuánto es la área de donación, las manzanas en verde, y la suma de vendible más donación es aprovechable. La diferencia con respecto al área total nos va a resultar el área de vialidades. Vamos a identificarlas como 1, 2 y 3. Ahora viene el coeficiente de impermeabilización. Este coeficiente de impermeabilización va a depender de qué tan fácil es que el agua escurra o se filtre en diferentes superficies. A mayor coeficiente de impermeabilización, más impermeable es la superficie. Este coeficiente de impermeabilización es un promedio de lo que escurriría o lo que se filtraría en una superficie en la temporada de lluvias, porque ese coeficiente de impermeabilización o esa filtración depende de la superficie, depende de si ya ha habido muchas lluvias, porque el suelo se puede saturar y ser más impermeable, o depende también de la pendiente del terreno. Si tenemos una pendiente muy pronunciada, el coeficiente de impermeabilización va a ser más alto, porque el escurrimiento va a ser mayor que la filtración. Entonces tenemos aquí de superficies de techos impermeables, como las losas, puede ser de 0.7 a 0.95. A mayor coeficiente de impermeabilización, menos filtración. Ahora, ¿cómo se puede utilizar este coeficiente de impermeabilización? Vamos a verlo para las vialidades. Si ustedes tienen esta vialidad, es una vialidad con banqueta. Aquí en la banqueta hay firme y jardinera, viene superficie de rodamiento, camellón y es simétrica. Ahora, haciendo un acercamiento, en esta vialidad tenemos banqueta 2 metros, jardinera 1.6. Estos valores se determinaron porque la banqueta o la acera completa mide 1.80, pero vamos a describir que es 1 metro de firme a cada lado, entonces son 2 metros, y jardinera 80 centímetros a cada lado, entonces tenemos que es 1.6 de jardinera. Es una forma de distinguir las superficies en esa vialidad. Luego viene el camellón. El camellón vamos a suponer que todo es jardinera. Luego viene la superficie de asfalto. Son 9 metros de un lado y 9 metros de otro lado de los carriles de circulación. Luego viene si tuviera adoquín, pero no hay adoquín. Este 8.5, estos porcentajes se calculan la longitud de cada superficie con respecto a la longitud total. Luego viene Quisling, es el coeficiente de impermeabilización.
Por ejemplo, en la jardinera es un coeficiente de impermeabilización muy bajo porque es pasto o tierra, y la banqueta es un coeficiente muy alto porque es firme de concreto. Y el valor que aparece acá, este porcentaje es tomado de la tabla identificado como 1. Es el porcentaje con respecto al total. Tenemos la multiplicación de todos estos coeficientes, obtenemos un valor parcial, y este último total es la suma de esos factores. Entonces tenemos que ese sería el coeficiente de escorrentía para el tipo de suelo vialidad. Y así continuamos. Si tuviéramos dos vialidades, tendríamos que calcular el coeficiente de impermeabilización o el coeficiente de escorrentía de cada una de esas vialidades. Ahora, tomando en cuenta solamente los lotes tipo, vamos a hacer la caracterización del área vendible. Normalmente en un fraccionamiento tenemos lotes tipos y lotes irregulares, pero vamos a tomar solamente los lotes tipos. En este caso es un lote tipo de 9 por 22.5 y tenemos ya asignadas diferentes áreas. Vamos a conocerlo. En el patio trasero tenemos un área de jardín de 31.5, un área de banqueta de 12 metros cuadrados, una cochera con jardín de 32 metros y una cochera con banqueta de 32.5 metros, y construido de techo 94.5, y nos da un total de área de 202.5. Entonces tenemos que calcular el porcentaje de área de cada superficie con respecto al total. Para conocer este porcentaje, escribimos el coeficiente de impermeabilización que le corresponde a cada área y tomamos el porcentaje con respecto a la superficie total de vendible que le toca a este tipo de espacio. Hacemos la multiplicación, obtenemos estos factores y la suma sería el coeficiente de escorrentía para el área vendible. En cambio, en el área de donación, en este caso las áreas verdes, tenemos diferente equipamiento urbano. Ahí tenemos que definir cuáles serían jardines, escuelas, equipamiento urbano variable o áreas deportivas. Yo les recomiendo que utilicen esta asignación. Mientras no haya una propuesta del ayuntamiento o de la sociedad en proponer un equipamiento urbano específico, pues la mayor parte de ese equipamiento urbano será para jardín, alguna otra será para escuelas, alguna otra será para alguna casa de usos múltiples o alguna sería para área deportiva. De nuevo, de acuerdo a cada clasificación se elige un coeficiente de impermeabilización y tenemos en la siguiente columna el porcentaje 3 que le pertenece a la donación. Se hace la multiplicación de esos factores y la suma te va a dar el coeficiente de escorrentía del área de donación. Para este ejemplo tenemos que la vialidad, vendible y donación, la suma algebraica de esos tres coeficientes de escorrentías te va a dar el coeficiente de escorrentía total. De aquí ya necesitamos calcular la intensidad de lluvia, la pendiente media y esos valores agregarlos a la fórmula del proyecto. Para la intensidad de lluvia tenemos que buscar la hidrometeorología de nuestra zona. Les recomiendo que busquen los mapas de ISOYETAS de la zona de Colima.